tener una visión total, completa, de lo que es la defensa psíquica práctica para el hogar, para el trabajo. Es un curso de un maestro, que es el maestro Choa Kong Suits, que fue el creador de la energía pránica. Este maestro creó conceptos que se aplauden en todos los sentidos por sus enseñanzas, pero además del curso nosotros estamos dando ya técnicas que hemos dado durante mucho tiempo y que dominamos, que también podemos, si se quiere, introducirlas o verlas desde el punto de vista de autodefensa psíquica, bien en la práctica de la vida diaria. De hecho, el Reiki tiene sistemas de autodefensa. Nosotros usamos realmente los símbolos, el Chokurei, el Senheiki, como base para protegernos. Sobre todo el Chokurei. El Chokurei es un símbolo extraordinario con una fuerza de vibración también muy buena y nos sirve para protegernos en todos los sentidos. Tal vez dentro del contexto de nuestra maestría de Reiki o del Reiki que hayamos, tal vez no se hayan tocado estos puntos. De todas formas, como este es un curso que va a durar varias semanas, nosotros vamos a introducir también técnicas que no vienen en este curso, pero que son técnicas de Reiki totalmente para lo que es la autodefensa psíquica en todos los aspectos. Recuerden que nos quedamos en la semana pasada en lo que es la ley del karma. Se establecen por muchos libros sagrados, sobre todo los libros religiosos, que están más apegados al concepto de la Biblia. La Biblia, de hecho, es un libro sagrado para los religiosos. Dentro del contexto de la Biblia se establece, un ejemplo, muchos conceptos que de hecho, se recoge dentro del concepto de la ley del karma. La ley del karma más bien viene como karma, como lo que conocemos como tal, y yo le voy a explicar. Viene por un concepto filosófico de las religiones hindúes y de las religiones que a través de la India llegaron a la China, llegaron a Japón. En la zona asiática, todas estas religiones, tanto lo que es el hinduismo, dentro del contexto de la India, hinduismo y otras religiones que existen, no solamente esa, dentro de la filosofía taoísta, en el mundo chino, incluso el budismo. El budismo no solamente pertenece a la India, también pertenece a China, también pertenece a Japón. El budismo realmente monopolizó, si se quiere, o fue aceptado a través de muchos siglos en toda la zona asiática. Tuvo un desarrollo extraordinario. Incluso hoy en día, en el mundo occidental, hay una influencia del estudio del budismo extraordinaria, porque se han creado maestros de budismo, han creado un budismo para el mundo occidental, un budismo que se practica dentro del contexto del urbanismo, del mundo en que vivimos, que tal vez es un budismo diferente. La filosofía viene siendo prácticamente la misma, pero se adapta a las condiciones modernas, a las condiciones actuales que existen en nuestro mundo, donde el ser humano constantemente está moviéndose, corriendo, son otras condiciones, ¿no?
trabajando, luchando, esforzándose. Y entonces el budismo lleva también éxito dentro de su religión, karma. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la ley del karma? De hecho, vamos a expresar que la Biblia establece que lo que la persona siembra, escuchen bien, siembra, eso es lo que va a recoger. De hecho, nosotros sabemos como seres humanos que si sembramos cosas hermosas, cosas bellas, vamos a recoger cosas bellas, cosas hermosas, cosas lindas. Si sembramos cosechas, vamos a decir, si sembramos cosas malas, vamos a recoger tarde o temprano cosas malas. De hecho, si usted planta, como normalmente se dice, un grano de arroz, tendrá una abundante cosecha de arroz. Pero si intencionalmente hace el bien, también va a recibir una retribución como ser humano para que usted coseche mucho bien en todos los sentidos de la vida. Es decir, que si usted deliberadamente hace mal, usted va a recoger mucho mal en el contexto de su vida. Debido a las implicaciones, vamos a expresar, de la ley del karma, los principios y las técnicas que se relacionan con la ciencia de la autodefensa psíquica deberán ser usados con un buen propósito. ¿Qué les quiero decir con todo eso? Que cuando los seres humanos no actúan de corazón, cuando los seres humanos actúan deliberadamente con maldad, se va a recoger kármicamente cosechas que van a repercutir dentro de ese ser humano. Se van a recoger cosechas que no van a ser nada bueno. Ese es el concepto, vamos a decir, que podemos expresar de la ley del karma. Una ley que en metafísica, esotéricamente, se dice que existe, que es así, que se cree en ella a través de cientos y cientos de años, que el que no actúa correctamente en el contexto kármico le van a devolver esa actuación o esa condición humana negativa, se la van a devolver con un pago que realmente no va a ser feliz a esa persona. Es decir, que una serie de repercusiones kármicas van a existir en dependencia de la actitud que usted asuma en el contexto de su vida. Pero quiero, antes de entrar, a explicar un poco más profundo estos conceptos que son importantes, y creo que ustedes lo entienden, tanto Sandra como María como Patricia, en este aspecto. Podemos expresar que la religión católica, apostólica y romana, cuando en 1500 y tanto se creó una reunión famosa que ellos llaman con un nombre determinado, se quitó de la religión el concepto kármico, el concepto de ley kármica, y se quitaron de la propia religión toda una serie de normas y de leyes y de conceptos que se venía trayendo a través de siglos. Fueron abolidos prácticamente. Es decir, que separó la religión católica, apostólica y romana, se separó totalmente de los pensamientos que se tenían hasta aquel entonces, que eran pensamientos que venían a través de cientos de años de la India, de Japón, de China, a través del budismo, a través
de otros tipos de religiones de esos pueblos. ¿Qué quiere decir? Que los católicos, los apostólicos romanos, o los que estén dentro de la religión católica, no van a creer en el karma. ¿Comprendido? Incluso ellos creen en que cuando el ser humano termina la vida en la tierra, pues independencia de cómo se ha comportado, ese ser humano o su espíritu, vamos a decir, su espíritu iría o al infierno si se ha comportado incorrectamente, si ha tenido inmensos pecados en el contexto de su vida. Ellos llaman a los errores, ellos llaman a las situaciones que tiene el hombre de aprendizaje pecado. Pero los pecados han sido en el contexto religioso o católico, apostólico, romano, mirado de muchas formas. Yo les decía a ustedes que en un momento determinado y en los siglos pasados, en los siglos medievales, cuando la Iglesia imponía junto con el Estado la religión y prácticamente era obligado supongamos en España, la Iglesia Católica Apostólica Romana formaba parte de los reyes católicos del Estado, para hacer el amor con la esposa, porque el amor había que hacerlo, prácticamente colocar una sábana y abrirle un hueco a la sábana, un huequito, para a través de ese hueco poder, nunca se podía ver el cuerpo de la mujer, nunca se para a la mujer si no había una sábana, porque todo eso era pecado. Es decir, se hacía el amor solo con el hecho de tener hijos, es decir, de lograr la procreación, y nunca el amor como parte del deseo propio del hombre, como tal, que es algo hoy en día totalmente natural. Es decir, somos los seres humanos que hacemos el amor carnal por deseo, por satisfacción, por sentirnos psicológicamente estables, equilibrados, armonizados. Es decir, que es parte de la vida que los seres humanos como tal amen y se reproduzcan. Bien, en aquella etapa, la religión católica, todo era pecado, prácticamente todo era pecado. E incluso pensar o analizar de cierto punto de vista una mente, un pensamiento diferente, podía costarla que hubo miles y miles de asesinatos en la época medieval a través de la Inquisición, que la Iglesia Católica en aquel momento eh, impuso porque había un atraso total y las convicciones se ponían con el fuego de las armas o asesinando, incinerando a los seres humanos. Precisamente en aquella época murieron muchas mujeres, extraordinariamente mujeres. Tendría yo que expresarle que las mujeres en las tribus o en las aldeas eran las que a través de sus abuelos dominaban el poco conocimiento que existía de la propia naturaleza. Dominaban toda una serie de hierbas para curar. Y entonces podían curar por lo menos dentro de un límite. Y muchas personas se les llamó brujas porque precisamente tenían más conocimiento en aquella época que las personas que se llamaban tal vez médicos.
y conocimientos de la naturaleza, de los árboles, de las raíces, conocimientos que hoy le llamamos medicina natural en todos los sentidos. Por tanto, el mundo ha cambiado tanto y han muerto tantas personas por el desconocimiento de quienes gobernaban, que impusieron a capa y a espada y asesinaron y mataron. Esa es la razón. Y todavía el mundo continúa así, por desgracia. Pero bien, la parte más importante que se recoge es que el que esté dentro de la religión católica no va a querer en este concepto. En cambio, todos aquellos dentro de religiones o conceptos filosóficos orientalistas sí van a creer en la ley del karma. En la religión católica, la persona que se comporta mal, la persona que se convierte en malo, va al infierno. La persona que se comporta bien va al paraíso. Es decir, es un paraíso que existe, donde las personas van a ir, no van a tener que trabajar, van a vivir con todo satisfecho. Es el concepto prácticamente del verdadero comunismo utópico. El concepto de llegar a un lugar y tener todas sus necesidades satisfechas. Ese es el concepto prácticamente que tiene la religión católica. Otros conceptos del mundo cristiano es precisamente el hecho de que el resto de las religiones solamente cree en Dios, en Cristo, como Hijo de Dios y por la Trinidad que muchas veces expresamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, siendo uno solo y siendo Dios como manifestación de la vida. Ellos creen que solamente cuando Dios venga nuevamente, aquellos que estén dentro de la religión, Dios lo va a sobrevivir. Es decir, que Dios, Jesucristo, como cuando venga Cristo por segunda vez a la tierra, le va a sobrevivir. Es decir, va a ser para que estas personas vuelvan a vivir y tengan una vida eterna en todos los sentidos, como hizo como Cristo sanó, un ejemplo, a Lázaro, que lo hizo salir ya prácticamente muerto y lo revivió. De hecho, recuerden siempre que hay conceptos muy hermosos fuera del contexto, que Cristo de hecho fue tal vez el primer sanador real que tuvo la humanidad o que se conoce desde el punto de vista real. Un hombre extraordinario, es un mito, una leyenda que todavía perdura en el mundo espiritual nuestro, en todos los sentidos. Las religiones asiáticas ven, y muchos conceptos nuestros, ven el mundo de otra forma. Ven el mundo como que existe el karma. El karma es la acumulación precisamente de errores que comete el hombre y que tarde o temprano el hombre lo que siembra es lo que va a recoger. Si siembra tempestades, va a recoger tempestades. Si siembra amor, si siembra perdón, va a recoger amor, va a recoger perdón. Porque el hombre vino a la tierra para ser un hombre realmente sabio, un hombre en el contexto individual, para ser una divinidad. Cada ser humano tiene la esencia crítica dentro de sí.
Lo que pasa es que normalmente el hombre no lo sabe, no lo ejecuta, no lo manifiesta, porque todo se manifiesta a través de su mente. Esta filosofía prácticamente orientalista es una filosofía hermosa, muy bella. A mí me agrada. Realmente creo más en este tipo de filosofía que en otras que me puedan plantear. Respeto que cada cual tenga su modo de pensar, de ver la vida, de manifestarse en todos los aspectos, pero esta filosofía o la ley de karma te da una segunda oportunidad. Te expresa que los seres vuelven a nacer, es decir, después del parto, aquellos que realmente tengan deudas kármicas, que es el nombre que se le da, vuelven a renacer para pagar esas deudas kármicas, hasta que ellos puedan, una vez que paguen todas esas deudas kármicas, que se limpien totalmente, que vuelvan a ser seres divinos capaces de ayudar a la humanidad, porque mientras más tú ayudes, más tú recibes. En términos general, el ser humano se le da una segunda oportunidad a través de la ley del karma para regresar nuevamente a la tierra, pero para hacer el bien, porque mientras no haga el bien, va a estar constantemente renaciendo y volviendo a la tierra y en condiciones peores. Se decía dentro del mundo hindú que cuando las personas tú las veías que llegaban a la tierra a pasar necesidades, problemas, y tú las veías en unas condiciones realmente muy problemáticas, muy pobres o muy paupérrimas, de hecho estaban pagando deudas kármicas. En sus vidas pasadas fueron personas que contrajeron muchas deudas, muchas situaciones problemáticas en su propia vida y vinieron de nuevo a la tierra y que dependía de esa persona salir de ese medio para lograr ser una persona con éxito y poder salir en pos del éxito para crear sus condiciones de vida en todos los sentidos. Es decir, que dentro del mundo hindú, cuando una persona está pasando trabajo, no se le mira bien. Se le dice realmente que esa persona está pagando deudas kármicas y que solamente depende de ella para ella salir adelante. Si alguien la ayuda, por favor, no está de más. Pero ese concepto es diferente, es diferente. Siempre se le da la oportunidad, yo diría, al hombre para que el hombre vuelva a crear condiciones en el contexto de la vida y poder, el día que muera, morir totalmente limpio, limpio por él, donde el hombre, mientras más cosas haga desde el punto de vista, vamos a decir, de ayuda, mientras más de todos los puntos de vista hacia los demás, más van a recibir en todos los aspectos. Es decir, estas repercusiones kármicas, podríamos decir, un ejemplo, que cuáles son las consecuencias kármicas negativas por el mal del poder. Bien, cuando hay personas que tienen poder, ustedes dirían los chamanes que alcanzan un conocimiento muy grande. Muchas veces escuchamos de brujos o de magos negros, como otros le llaman, que hacen mucho mal o que pueden hacer mal con lo que ellos trabajan, con muchas cosas que ellos trabajan. Tenemos que entender que
las consecuencias kármicas de trabajar cosas negativas o darle mal uso al poder van a ser desastrosas. Las cosechas que ellos van a tener son cosechas que realmente no van a lograr en el contexto de su vida, cuando las personas están trabajando en el contexto del mal. Por tanto, antes de mirar tal vez estas repercusiones, nosotros tenemos que entender como seres humanos qué debemos aprender primero a cultivar. ¿Qué es lo que nosotros debemos cultivar en nuestras vidas para nosotros realmente no tener repercusiones kármicas? Ejemplo, cuando hay que preguntarse, ¿qué puede suceder cuando un mago negro ataca psíquicamente a alguien? De hecho, vamos a expresar que la víctima puede llegar a sufrir, un ejemplo, aflicción normal o tener un desequilibrio emocional muy grande, según sea el del ataque psíquico que tenga esa persona. Si el objetivo es el daño físico, la persona puede enfermarse o en casos graves hasta morir, Y muchas veces, como yo le expliqué, de hecho, cuando una persona te trabaja con tu energía, es decir, un ejemplo, coge tu nombre, la fecha de nacimiento, pero fuera ya está trabajando con tu energía. Por eso la fecha de nacimiento es muy importante, para que te hagan un trabajo tanto sano como un trabajo negativo. Pero más importante es cuando te cogen una prenda que tiene o está impregnada con tu energía, con tu sudor. Esos son los que más daño hacen en todos los sentidos. Y entonces arriba de esa situación, como cuando en el vudú que hacen las muñequitas de trapo que le colocan alfileres, le colocan el nombre y después se lo colocan a una persona frente a la casa. Cuando la persona ve aquello, pues es una persona inestable, una persona que no tiene un equilibrio, que muchas veces sus creencias son dogmáticas, que creen que porque le han hecho eso se va a morir. Y muchas de esas personas se mueren, pero se mueren de miedo. Y le da un infarto cardíaco porque creen que le han hecho un trabajo que le va a quitar la vida. Y se mueren de miedo. El miedo las pulveriza, las mata. Asimismo, pueden agarrar el cabello de la persona. Hay muchas que le llaman brujería. Cuando un amante que está celosa o quiere hacer daño, le corta los pelitos de la pelvis al hombre y con esos pelos le hace una brujería. O un amante que le corte el cabello, o diferente, o coja un bloomer de la mujer, una ropa interior, o una ropa interior del hombre. Todo eso se presta para eso. Se presta plenamente para hacer esos trabajos. ¿De acuerdo? Bien. Ante todo voy a hacer una interrupción para felicitar a nuestra querida maestra María Subo. Hoy es su cumpleaños y lo está compartiendo con nosotros en este momento. Para ella todo nuestro cariño, todo nuestro amor y que cumpla muchos más y que se mantenga ante todo con mucha salud, con mucho amor. Esa es la parte más importante. Un abrazo grande para ella. Ella sabe que la queremos mucho. Bien. De hecho, cuando un mago negro ataca psíquicamente a alguien, la víctima puede llegar a sufrir todas estas cuestiones que hemos expresado. Incluso enfermarse y morir. Bien. Esta persona, si padece una serie de problemas,
no va a poder trabajar. Se verá afectada también en las finanzas, creará también problemas emocionales para los propios miembros de su familia. Es decir, que los efectos kármicos de esta magia negra o de quien haga esto son prácticamente una desgracia. Mala salud, enfermedad, pobreza y no le exagero, locura. Esto existe, estas cosas existen, estas cosas hay personas, por suerte, los magos que trabajan o las personas que trabajan estas cosas no son todo el mundo, ni tienen la energía, ni la fuerza, ni el conocimiento para trabajar estas cuestiones. Es decir, son personas que pueden dominar psíquicamente o esclavizar mentalmente a las personas. Y todas estas cuestiones tienen serias repercusiones kármicas. Se ha encontrado gente loca, escuchen bien. Algunos de ellos están psíquicamente torturados y poseídos por elementos negativos. Las consecuencias kármicas del mal uso repetido de esta ciencia interior, que es toda esta parte esotérica que estamos estudiando, da como resultado locura, da como resultado la posesión del individuo de elementales, y no solamente de elementales, ya yo le expliqué lo que eran elementales. Elementales eran toda una serie de energías negativas que existen y que se mueven alrededor de nosotros, están alrededor de nosotros, y muchas veces nosotros la creamos con pensamientos, emociones de odio, sentimientos inadecuados, cuando tenemos mucha ira, odio, cuando no damos amor, cuando somos posesivos, cuando creemos que todo no lo merecemos. Y estamos creando precisamente toda una serie de elementales que a la larga se posesionan energéticamente de nuestro cuerpo y nos chupan la energía. El ego, cuando está desesperado, se están creando elementales que nos hace creer que somos el ombligo del mundo, que somos sin nosotros, son personas, lo decía el maestro Chuakovsky, personas enfermas y personas que pueden hacer mucho daño. A veces yo miro al presidente Trump, el presidente actual que tenemos, un egocentrista, un hombre que es perfecto a él. Todos los que están alrededor sencillamente no lo son. ¿De acuerdo? Y más la gente que no somos rubios con ojos azules. Pero bien, el hecho es que el individuo puede en todos los sentidos esclavizar mentalmente a otros y puede manifestarse a la larga ese mismo individuo con serenidad, incluso con imbecilidad. Es decir, ser un imbécil en todos los sentidos. A la larga pagan las consecuencias kármicas de su conducta. La cuenta se la pasa la vida. No se van a quedar haciendo mal por mal. Todos pagan de una forma o de otra la consecuencia de sembrar tempestades. Quien siembra tempestades va a cosechar tempestades. De eso que no le quepa duda bajo ningún concepto. Otro efecto del mal uso del poder es tener serios problemas con la salud. La inmensa mayoría de esos magos negros o de esas personas que trabajan en lo malo va a tener problemas con la salud y a la larga le cuesta la vida. Y en casos prolongados se dan los casos que puede padecer incluso de parálisis prolongada, de no poderse mover,
Hay casos que así lo expresa el maestro Rocco Sweet, porque él hizo un chequeo, un análisis muy grande, estudió durante mucho tiempo estas cosas y él así lo expresa. Es decir, las repercusiones kármicas pueden afectarse incluso con pérdidas financieras. Hay gente que tiene todo, un mundo de dinero, lo ha logrado, pero lo ha logrado asesinando, matando, con trampa. A la larga, todas esas cosas, por suerte, según lo que hemos estudiado, se pagan. Y todas esas cosas van a repercutir dentro de la actitud que hayan asumido esas personas en todos los aspectos. Es decir, que la división de la pérdida financiera depende del tipo de semilla que ha sido sembrada. Esto podría acarrear dificultades financieras o incluso una bancarrota vigente durante varios años en las personas que han tenido actitudes no correctas para lograr precisamente hacerse ricas o hacerse millonarias a costa de los demás. Es decir, que el grado de consecuencia kármica del mal uso del poder para dañar a los demás depende de quién sea la persona sobre la cual se irradia esa energía negativa. No va, perdón, por favor, esa porquería. No lo ponga, paga eso. Perdónenme, señores. Que mi esposa colocó el radio del momento y no sabía ni cómo apagarlo. Pero que esas cosas uno está conversando, concentrándose y hacen así un cubo de agua que le echan a uno. La gente no se da cuenta que cuando... No, Carlos, yo sí me doy cuenta, pero no... Bien, perfecto, ya. Es decir, algo le voy a expresar antes que me interrumpiera esta situación. Mientras más una persona se desarrolle espiritualmente, va a ser menos víctima, bien, y menos repercusión, yo diría, va a existir sobre ella cuando existe un ataque de un mago negro o de una persona, incluso con pensamientos. Por tanto, tenemos nosotros que fortalecernos, desarrollarnos espiritualmente, conocer cómo nosotros podemos en todos los sentidos, ante una situación de energías negativas, ante un pensamiento, emociones, sentimientos, incluso incluyo creencias. Hoy en día todavía los seres humanos tenemos creencias que debemos erradicar totalmente de nosotros en todos los sentidos. Es lo que tanto los maestros de nuestra escuela expresan cuando hablamos de las creencias limitantes. Todavía existen muchas creencias limitantes en el contexto de la vida. Entonces, tenemos que hacer un ser nuevo, porque no todo lo que nuestros padres nos inculcaron, no todo lo que nuestros padres nos enseñaron es lo correcto. Nuestros padres trataron de brindarnos lo mejor. En otros casos, otros padres no brindaron lo mejor, porque fueron situaciones más problemáticas en los hijos. Pero tenemos que quitar muchas creencias limitantes de nuestra propia vida, hacernos seres con más poder espiritual, con más energía, con más fuerza en todos los aspectos. Bien, quería preguntarle hasta aquí, ustedes
han comprendido esta parte, ¿verdad? Lo han comprendido. No hay problema en ese sentido. Bien, eso es lo importante. Que todas estas cosas ustedes las dominen y que por lo menos tengan un sentido que existe de lo que es real hoy en día dentro del marco de lo que podemos llamar como tal consecuencias kármicas en todos los sentidos o repercusiones kármicas de la actitud que asumimos ante la vida. Por eso que dentro del contexto de las religiones y dentro del mundo espiritual nuestro, nosotros le pedimos a las personas que traten de dejar atrás la ira, el odio, y traten de dar amor y perdonar. Sobre todo perdonar, que es tan difícil. A veces yo escucho a personas que yo amo que me dicen, no, yo perdono, pero no olvido. Tal vez sea una variante, no olvidar de hecho las cosas malas que puedan suceder en nuestras vidas. Pero tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, tal vez no olvides que te hicieron algo malo en un momento determinado, para que esa persona, si volvemos, la perdonamos y vuelve a estar en el contexto de nuestras vidas, cuidarnos de ellas. Cuando una persona actúa mal y la perdonamos, puede ser que con el tiempo esa persona mejore su actitud ante la vida, cambie. Todo el mundo tiene derecho a cambiar. El hombre hay que darle oportunidades para que cambie. Pero si no cambia, sencillamente es mejor caminar uno por su camino y esa persona por el suyo. Porque las consecuencias kármicas que sean para ella, y ella sencillamente tarde o temprano tendrá que pagar lo que y recoger la cosecha que ha sembrado. De eso no quepa duda. En casi todas las religiones hay un principio muy semejante. Unos le llaman a ese concepto justicia divina. Ya llegó a mi mente. ¿Sí? Dentro de la, sobre todo dentro de ciertas tendencias cristianas o le llaman justicia divina. Sea karma, sea justicia divina, los seres humanos tarde o temprano pagan su actitud. Tarde o temprano de una forma pagan lo que han sembrado o recogen la cosecha que han sembrado. Bien, eso es así. Bien, tenemos que sembrar y tenemos que sembrar cosas hermosas, cosas bellas, cosas lindas para recoger cosechas que nos permitan vivir lo poco o lo mucho que nos quede por vivir con un poco de felicidad. Hay tantos problemas hoy en día, pero tantos problemas, tantas muertes, terremotos, huracanes, guerras, asesinatos, como ese loco que aquí en Estados Unidos, en Las Vegas, el nombre era norteamericano, 100% gringo, y subió a un piso alto varios fusiles que no se sabe ni cómo lo penetró dentro de ese hotel, fusiles que él preparó para disparar automáticamente y sencillamente mató a 58 personas antes que la policía llegara allí y él se suicidara. Entonces, ¿cómo un ser humano va a matar así como así a 58 personas? Entonces, estamos viviendo muchas situaciones. Los terroristas que pertenecen al ISIS o Daesh, que es el mismo perro con diferente collar, asesinan y matan, le cortan la cabeza
o son capaces de tirarle a cientos de gente un carro arriba y matar, asesinar. Es decir, que estamos viviendo épocas muy difíciles y épocas de repercusiones kármicas muy grandes, pero muy grandes. Por eso cada día tenemos que pensar y hacer oraciones y pasarle energía a nuestro mundo, ese mundo pequeño y grande en que vivimos, para que mejore sustancialmente y para que terminen tantas situaciones duras que el ser humano está pasando en cualquier país. Es así. Algo que yo quería de este ciclo, que es un ciclo, hay ocasiones en que uno mismo, sin intención, envía energía negativa a otros. Eso tenganlo presente ustedes, ¿eh? Como producto del enojo. A mí me ha sucedido. Y después es rectificado. Es decir, una persona puede tener una explosión emocional, pero más tarde se da cuenta de que ha cometido un error y se disculpa. Pero más tarde, escucha bien, se disculpa no solamente tal vez con la persona, con uno mismo, para recompensar psíquicamente ese hecho. Nosotros tenemos que enviar muchas bendiciones a la persona que es nuestra intencionada víctima, precisamente para tener la menos repercusión kármica que puede existir en nosotros. Y le voy a poner un ejemplo práctico. Una persona que tú quieres en un momento determinado, tienes más calma, estás tranquilo y la persona no está equilibrada, te dice algo o te ofende y tú le dices, ojalá te mueras, ojalá esto. Y tal vez ni se lo diga, lo pienses. Es como maldecirla, como expresar algo malo. Y cuando pasan 5 minutos, tú dices, ¿qué he dicho? ¿Qué he expresado? Y es cuando tú tienes sencillamente que decir, Dios mío, perdóname, perdóname. Y vas al Ho'oponopono que ustedes conocen y expresan, divinidad que existe en mí, limpia en mí estos pensamientos erróneos que acabo de tener. Límpialo en mí y envíale muchas bendiciones, pero muchas bendiciones a esta persona que yo ofendí y que sin desearlo le envié energías negativas. Limpia todas esas energías en mí y bendice a esta persona. Te amo, lo siento, perdóname, estoy agradecido. Estoy expresando una forma usando el Ho'oponopono, es decir, las técnicas chamánicas del Kahuna, para nosotros quitarnos esa situación kármica cuando nosotros ofendamos sin intención. Recuerden que los seres humanos no siempre pueden en un momento determinado estar equilibrados. Hay cosas que están ahí, no lo sabes, explotan de momento y tal vez tú, sintiendo que te están ofendiendo, que esa ofensa es realmente una ofensa que tú no la mereces, no diga por dentro, ojalá te mueras, porque eres injusta. Y no lo dices, no lo manifiestas con la boca, pero lo estás enviando con la mente, lo estás expresando, lo estás proyectando. Y cuando eso sucede, tenemos que retroceder, tenemos inmediatamente que retroceder y darnos cuenta que estamos cometiendo un gran error. Y es cuando la oración que yo acabo de expresarle, usando el Ho'oponopono, es válida, o lo que ustedes deseen en términos generales, pero quitar esa repercusión que podemos tener, que es mínima,
o que sea mínima la repercusión kármica que nosotros podamos tener de ese punto de vista. Bien, de hecho, ¿qué podemos decir? Que el mal uso del poder tiene que ser realizado intencionalmente y repetidamente para sufrir un severo y adverso revés kármico. El efecto kármico negativo es muy grande. Por eso es aconsejable no usar mal las enseñanzas esotéricas que hemos aprendido, no usarlas mal. Es sabio, bajo todos los sentidos, practicar el amor, practicar la bondad, practicar la ayuda al prójimo y emplear nuestras enseñanzas en favor de todos. ¿De acuerdo? Terminamos hoy y esperamos que mañana, el jueves próximo, poderlos tener de nuevo para conversar sobre estas cosas que son tan importantes en el contexto de nuestras vidas, para prepararnos. Una vez que yo ciclo, yo le voy a dar las notas y el libro del maestro para que ustedes lo tengan y lo puedan leer el que lo desee. Pero de hecho, estas son cosas interesantes, muy interesantes. Vamos a pasar cuando lleguemos el próximo jueves a la neutralización de lo que es el karma negativo y vamos a empezar el capítulo 2 del cierre o el refuerzo del aura, la técnica para cerrar el aura, que es la técnica más provechosa que el maestro coreano utiliza en todos los sentidos. Es muy sencilla, es risible cuando ustedes la vean, pero la gente lo ignora y no lo hace. Entonces nosotros queremos en todos los sentidos que ustedes dominen la técnica y puedan usarla en la vida diaria. Bien, para ustedes mi cariño, mi afecto. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Quiero convocarlos a todos dentro de la comunidad. Existe o han abierto una nueva página donde vienen todos los cursos no, las tutoriales. Y allí en cada tutorial las personas pueden colocar lo que ustedes creen en relación al tutorial, criticarme si ustedes lo desean, no criticarme, expresar las clases que se le está dando, cómo ustedes entienden, si están correctas, si no están correctas. En definitiva, lo que ustedes le dan. Yo les voy a agradecer si se toman el tiempo de ir allí, de buscar esas páginas, entrar a ellas, o yo les voy a traer el link el próximo jueves para que les sea más fácil, pero si esta semana ustedes pueden entrar, se lo voy a agradecer y que ustedes puedan colocar allí, porque sencillamente necesitamos también que ustedes nos den su reconocimiento, vamos a decir, o sus críticas sanas en todos los aspectos. Recuerden que todos los más que tenemos en términos general es por la tecnología. Ojalá que podamos superar todo esto y que esta clase la hayan podido escuchar perfectamente. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Así que nos vemos el próximo jueves. Chao.